Yo le quiero agradecer al nuevo comisionado nacional contra las adicciones, al doctor Manuel Mondragón y Calf, que me tome esta llamada telefónica. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo está? Luis, qué gusto saludarlo a usted y a su audiencia. Doctor, cuénteme cómo recibe la Comisión Nacional contra las Adicciones, ¿qué es lo que ha visto? Para mí, primero fue un honor que el señor presidente pensara que yo soy la persona idónea, espero no fallarle a él, y para mí también es un placer, es un honor servir a la sociedad, a la que he procurado resolver de alguna manera asuntos durante el curso de mi vida pública. Y tercero, es un tema que me apasiona, en el que, Luis, como usted sabe, tengo muchos años de estar dentro de él, tanto en la parte que tiene que ver con el curso de sustancias ilegales, cuando estuve de coordinador general en la Procuraduría General de la República, como después en la parte que actuamos en relación al cigarro, al impedir que se fumara dentro de lugares cerrados, que me tocó a mí hacerlo, y lo mismo pues el programa Conduce sin alcohol, el llamado alcoholímetro, que también me tocó a mí la oportunidad de aplicarlo en la Ciudad de México, creo que con muy buenos resultados, y la sociedad así lo ha señalado. Y ahora un reto extraordinario, porque si usted me permite ampliarme un poquitito, decirle que el tema es un tema que puede haber escalado en los últimos lustros, y que tenemos que acotarlo todos, porque produce daños, tanto el aumento del uso de sustancias legales como el alcohol y el tabaco, como de sustancias ilegales, que son las drogas que nosotros conocemos, y que sin duda pues han aumentado de acuerdo a las encuestas que tenemos a la mano desde el 2002, 2008, 2011, han aumentado su incidencia, como lo que es muy peligroso, muy grave, y lo comento una vez más, Luis, la disminución franca de la edad de inicio en hombres y mujeres, que de ser de los 17 años en jóvenes, ahora es en el promedio de 12 años y medio. 12 años y medio. 12 años y medio que están ya usando alcohol, fumando tabaco y usando marihuana. 14 años y medio el inicio para la cocaína, y esto es muy, muy grave. ¿Qué porcentaje de jóvenes, doctor? Estaríamos hablando de 12 años que ya tienen un contacto, ya tuvieron un acercamiento a las drogas legales como el alcohol, el tabaco, o a la ilegal como la marihuana. Mire usted, si nosotros consideramos lo de la adolescencia y la juventud, yo creo que los promedios que nos dan de 12 años y medio el inicio, pues quiere decir que ya está entre los 10 y los 14 años. Esto es lo que señalan los datos que nosotros tenemos aquí en CONADIC, y que son de alto riesgo. No puedo hablarle de números exactos porque no los tengo. Entre otras cosas, también le respondo, Luis, que es urgente que arranquemos nuestra encuesta. Yo estoy cierto que la secretaria Mercedes Juan lo va a indicar así, y lo vamos a hacer en el 2015, porque necesitamos tener los datos duros a efecto de tener un diagnóstico claro y preciso de lo que estamos diciendo. Me llama la atención una nota publicada en el Universal, donde cabecean la nota diciendo una declaración suya: no quiero un país de marihuanos. Así es. Y bueno, esto no sé si se contraponga a lo que está pasando a nivel mundial, la legalización recreativa de la marihuana en Colorado, en Washington, la votación que será el día de mañana para Washington, D.C., para Oregon, para Alaska, la legalización en varios países para uso recreativo en Europa, el tema de Uruguay. Pareciera que el mundo va en sentido contrario, doctor. Pues no necesariamente estaría yo de acuerdo, porque los ejemplos, Luis, que usted ha dado es de algunos estados de la Unión Americana y de algunos países del mundo, cuando hay muchísimos estados más que no han contemplado esto, y muchísimos países que no están a favor. Sin embargo, mire usted, aclaro que lo siguiente, Luis,
He tratado el tema porque me lo han preguntado. Claro. No ha sido un propósito mío discutir sobre la legalización o no, en este caso de la marihuana. Cada vez que toco el tema de adicciones y la prevención, la atención, tocan me marihuana. preguntan ese asunto. Y obviamente aquí, primero, doy mi personal punto de vista. Y mi personal punto de vista como médico, aunque habrá médicos que piensen lo contrario, es erradicar todo aquella sustancia hoy naturalmente ilegal todavía en nuestro país que produce adicciones, las que producen daños comprobados. Y además tengo una serie de argumentos que usted los habrá leído desde el punto de vista de qué va a pasar con los menores de edad, qué va a pasar con el campo mexicano, qué va a pasar con aspectos internacionales en aquellos países en donde está prohibido y seguirá prohibido. Todo este asunto, se habla fácil de la legalización, pero en países como México tenemos que ver muchos otros elementos, lo que sería la reglamentación a una ley, cómo hacer las cosas, qué tan fácil y qué tan viable es este asunto. Pero también he dicho lo siguiente: si es necesario hacer una apertura y una discusión amplia y un debate sobre el asunto, yo lo haré con mucho gusto. Si así me lo indica el señor presidente, si así me lo indica la secretaria de Salud, abriré el debate con mucho gusto. Y si en todo caso, Luis, esta sustancia adictiva pasase a los elementos legales, nosotros como CONADIC seguiremos trabajando en los mismos términos, no hay cambio. Nosotros no perseguimos a los criminales. Esa no es mi función. La función es, la función mía es de esta manera, atender, en el previniendo, disuadiendo, atendiendo al adicto y rehabilitándolo en su caso. Y tratar de evitar que la mayor cantidad de personas posibles acceda a drogas, sean legales o ilegales. Exactamente. O sea, también al alcohol, también y es al cuando tabaco. yo digo que no quiero un país con marihuanos, o con marihuana, no quiero usar ese término peyorativo. Un país con adictos. Claro, cuando yo lo comenté en un momento dado, pues ya le ponen el término coloquial que manejé, pero obviamente pues no hablo así de los adictos. Simplemente yo no quiero adicción, porque la adicción nos produce enormes impactos, cualquiera que sea esta, en la salud, impactos en la familia, impactos en el trabajo, impactos en los costos de manejo, impactos en la familia. Caramba, tiene impactos enormes. El alcohol, tiene impactos el tabaco, tiene impactos el uso sin duda de marihuana, y tenemos aquí todos los trabajos científicos que podrían en un momento dado ser puestos a la consideración de la gente. Ahora, ¿cómo reducir este impacto, doctor? Ya me habla de la consulta que seguramente se realizará muy pronto, de este estudio de la encuesta para determinar en dónde estamos parados, cuál es el nivel de adicción que tienen los jóvenes y los adultos mexicanos. Qué lamentable el dato que me daba hace unos momentos. 12 años ya es el primer acercamiento con las drogas, sean legales o ilegales, insisto. Pero ¿qué otra cosa se puede hacer? ¿Campañas de plática, de concientización? Es una pregunta importantísima. Tenemos que estimular a todos, cualquiera que sea el sitio donde vivan, donde se desarrollen, donde trabajen, donde desempeñen sus actividades, a que hagan su parte. Usted, Luis, tiene su parte, yo tengo la mía, tu familia, cada uno tiene parte en esto. Unos disuadiendo, otros enseñando, otros poniendo el ejemplo, otros controlando, otros haciendo trabajos de enseñanza, otros investigando. Nadie está exento. Los padres de familia, los maestros, los líderes de la comunidad, y si la iniciativa privada. Y sin duda el gobierno, que es donde yo me encuentro. El gobierno, en el primer nivel de gobierno, hay mucho que hacer en las instituciones que estamos dentro del primer nivel de gobierno. En el segundo nivel de gobierno,
pienso visitar a todos los gobernadores, y en el tercer nivel de gobierno hay enorme cantidad de municipios que por su importancia demográfica y su riesgo en el consumo necesitan también hacer sus propios consejos municipales y trabajar intensamente al respecto. ¿Qué tenemos que hacer? Mover a todo el mundo, mi querido Luis. Pero va muy ligado también, como lo señala doctor, a responsabilidades gubernamentales, quizás hasta ajenas a la misma CONADIC, quizás hasta ajenas a la misma Secretaría de Salud. Sin duda, al desarrollo sin social. duda. Mucha a gente, todos. Este es el trabajo nuestro, mover a todos. Mucha gente termina pues utilizando estas drogas ante pues, la falta de oportunidades, ante la marginación, ante muchas cosas. Así es, exactamente así es. Doctor, el debate está abierto en muchos flancos desde el punto de vista legislativo en torno a la legalización de esta droga. Desde su punto de vista, y con esto terminaría con ese tema, la legalización de la marihuana no traería consigo la disminución del crimen organizado ni la violencia. Así lo entiendo. Ese es mi punto de vista y se lo digo porque, en primer lugar, la legalización de la marihuana estaría disponible para mayores de edad. Y el 50% del uso de la marihuana hoy es en menores de edad. ¿Qué pasa? Nada más con el 50% de los usuarios, por ahí empiezo. Después, hablar de legalización, Luis, es hablar del campo. Hay que preguntarle al sector agrario qué piensa. Cuando los productores del campo pudieran decir, yo dejo la producción del maíz o del sorgo, del frijol, para sembrar marihuana porque no es rentable. Después tenemos que ver asuntos internacionales, porque no todos los países, digo, Estados Unidos puede tener legalización en determinados estados, pero vamos a ver si permite el paso de la marihuana por la frontera mexicana rumbo a los Estados Unidos. A ver qué dice la DEA y qué dice el FBI, qué dicen las autoridades de aduanas. ¿Y qué pasa en Centroamérica y Sudamérica? ¿Y qué pasa en Europa? ¿Vamos a exportarlo? Es decir, ¿cuál es el concierto internacional al respecto? Ya iremos a discutir esto internacionalmente, pero por ahora la situación no es tan abierta y tan universal. Después, ¿cómo se va a vender? ¿En dónde se va a vender? ¿Qué cantidad se va a vender? ¿Bajo qué controles se va a vender? ¿Quién la va a producir y cómo va a estar la legalización de la producción rumbo a la venta oficial? Es decir, todo este asunto yo quisiera que se discuta, porque la parte de la discusión hasta ahora es muy superficial. Vamos a abatir el crimen organizado. Yo no lo creo. El crimen organizado tiene otras drogas. Se producen en México, que se manejan en los laboratorios mexicanos, como es la goma del opio, producción de amapola y goma del opio. Se producen metanfetaminas en México. Sigue siendo México también tránsito de la cocaína. Se cambia la cocaína a crack, que es una sustancia brutalmente adictiva y que produce daños cerebrales gravísimos y adicciones en muy poco tiempo muy graves también. Es decir, toda esta parte continúa y está en manos del crimen organizado. El crimen organizado también está en secuestros, está en extorsión, está en trato de personas, está en muchas cosas. Vamos a terminar con el crimen organizado. Todo este aspecto por legalizar la marihuana, no, señor, no lo creo. Bueno, pues, doctor Manuel... Ahí se lo dejo a usted, Luis, para que usted lo medite. No, ahí nos quedamos con la reflexión para todo el auditorio, por supuesto. Nos quedamos con la reflexión. Gracias, doctor. Gracias, doctor, un abrazo. Muy buenas tardes.